Entonces creo que somos muy pequeños cuando tomamos esa primera gran decisión que va a determinar tu vida. Gracias a Dios, mi pasión me encontró, o yo encontré mi pasión, y ahora me dedico a los recursos humanos desde hace 19 años, pero no fue fácil, ¿no? No fue fácil primero decir, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida si no es como yo pensaba? Entonces, eso me ayudó a conectar la parte que yo traía como humana, como de estar con la gente, y la parte técnica, y esa fue mi puerta de entrada a recursos humanos. Y hoy sigue siendo una gran mentora en mi vida. Creo que es muy importante tener mentores. Entonces, algo que he aprendido y que creo que todos deberíamos de hacer es siembra semillitas. Deja semillitas por ahí. Digo, tengo una frase que creo, hay decisiones que te rompen el corazón pero le dan paz a tu alma. Para aprender, perder. Para aprender, perder, es que no puedes... Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola Melissa, ¿qué tal? Hola Sira, muy bien, muy honrada y muy agradecida por la invitación a tu programa. Bueno, la que está contenta soy yo porque la verdad es que tener una persona mujer y con tu perfil profesional llevaba muchísimo tiempo esperando que... La verdad es que lo hemos tenido complicado para coincidir las dos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ha llegado el momento. Exacto. Y ha llegado el momento correcto. Ya llega el momento correcto, como tú me decías, porque esta semana tenemos una celebración importante, Melissa. Correcto, el Día Internacional de la Mujer, una fecha importante para conmemorar para todas nosotras que somos mujeres trabajadoras, ¿no? Sí, sí. Melissa Pereda Nájera. Así es. Cuéntanos, ¿a qué se dedica Melissa? Bueno, pues me dedico a muchas cosas, pero me gustaría empezar diciendo que soy madre, soy esposa, soy hija, amiga, y además soy directora de recursos humanos en la Gigafactoría que estamos abriendo en Sagunto. Soy mexicana, como escuchan en mi acento, pero ciudadana del mundo. España es el tercer país que me acoge. Antes viví en Alemania, también siempre por temas de trabajo. Y hace 2 años que llegué a España y muy feliz de estar en España y especialmente en Valencia, me encanta Valencia. Sí, bueno, y ahora estamos de moda, ¿no? Que está viniendo todo el mundo de todas partes de todos los países del mundo, están viniendo aquí a Valencia. Están catalogados como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Sí, sí, sí. Y la mejor en España. Pero ya que vaya parando ya, porque ya somos muchos. Ya somos muchos, sí, si no, no vamos a caber. Bueno, Melissa, me parece que tienes una vida muy interesante, tanto personal como profesional. Y vamos aquí a estar hablando un tema para largo recorrido. Entonces, sin prisa, pero sin pausa, como suele decir, porque me gustaría desarrollar tanto temas personales como temas profesionales contigo. Y primero queríamos, en tu momento, siempre queremos conocer a la persona. Y me gustaría que nos dijeras, pues, dónde naciste, tu familia, tu colegio, un poco tus orígenes. Pues es una pregunta muy interesante. Como decía, soy mexicana. Vengo de una familia de 5. Soy la más grande. Tengo un hermano al que le llevo 3 años y una hermanita a la que le llevo 11. Entonces mi mamá volvió a empezar. Vengo de una mamá que siempre estuvo en casa. Mi ejemplo fue verla en casa hasta que yo cumplí 18 años y ella salió al mundo laboral también. Y bueno, Estuvo criando a los dedicada. hijos. Yo recuerdo a mi mamá siempre en la casa, siempre limpiando, siempre algo que arreglar, ¿sabes? Era como el ejemplo que tenía. Pero después, justo en el momento en el que yo empezaba a ver a qué me quería dedicar, fue el momento en el que mi mamá también dio ese giro de decir, ahora quiero dedicarme a mí. Ya estábamos un poco más grandes, ¿no? Y entonces ella salió al mundo laboral. Se tituló porque no se había titulado, porque había pausado su carrera por nosotros porque se casó muy pequeña, a los 18 años, y me tuvo a los 20. Entonces era una niña con otra niña. Y entonces decidió retomar su carrera, decidió titularse, jaló a mi papá con ella, o sea, tiró de mi papá para decir, vamos a titularnos los dos, son abogados. Y entonces empezó a dedicarse a la política. Y yo creo, y te lo cuento porque creo que esto para mí es muy importante, porque vi a una madre dedicada a su hogar,
pero luego a una madre que dijo, no importa cuánto tiempo haya pasado, si sueño algo lo puedo hacer, sin descuidarnos, nunca nos descuidó. Y creo que eso se quedó en mi ADN y me ha acompañado a través de mi vida a donde he ido, ¿sabes? Entonces somos una familia también muy unida, yo soy muy familiar y creo siempre que de dónde venimos determina mucho hacia dónde vamos. Ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo muchas cosas de tu vida. Sí, sí, porque has tenido un ejemplo en casa a seguir Sí, muy grande, ¿eh? sí, El sí. que tus padres te hayan demostrado que la edad no importa ni el tiempo que haya pasado Total. para llegar donde uno quiere llegar, ¿verdad, Melissa? Sí, así es, así es. Y también, bueno, vengo de colegio de monjas, un colegio Uy, eso marca, muy ¿eh? Porque yo también fui a colegio de monjas y eso ¿Sabes marca. de lo que hablo? Sí, sí. Pero sabes que hoy que veo hacia atrás, lo agradezco. No, no tengo a mis hijos en colegio católico, pero me dieron mucha disciplina, muchos valores. Crecí con un set de valores muy amplio y también esa disciplina de todos los días estudiar y dividir y ser organizada y los márgenes en la libreta y que también me acompañan. Entonces, hoy que volteo atrás, digo, de ahí vengo y lo sigo teniendo el día de hoy. Y cuéntanos el proceso después de dejas el colegio y ya sabes a lo que te quieres dedicar cuando dejas el colegio. Te voy a contar ahí, es una historia un poco divertida. Cuando iba en la secundaria, me acuerdo que vi una película, no sé si la recuerdas, se llama Cortocircuito, que era de un robot. Cuando yo vi esa película, dije, yo quiero estudiar algo en lo que pueda hacer robots. Y obviamente en la película veías unos laboratorios chulísimos. O sea, wow, yo me quiero ver así, con mi bata en el laboratorio, haciendo robots. Y eso se quedó, ese chip se quedó en mi cabeza. Y yo era muy buena en matemáticas, soy muy buena en matemáticas. Cuando terminé la preparatoria, el bachiller, busqué una licenciatura que estuviera enfocada en eso. Y estaba empezando, te estoy hablando de 1999, estaba empezando la ingeniería en computación y me apunté en la universidad que tenía ingeniería en computación. Y en la carrera aprendí a hacer robots, me la pasaba programando, haciendo circuitos, pero también haciendo código. Era como una mezcla de los dos y me encantaba. Pero cuando salí al mundo laboral, vi que esos laboratorios que yo había visto en la película no existían. En ese entonces, y más siendo mujer y queriendo entrar a la industria, era estar en medio de una nave de producción, rodeada de operarios, en algunos casos, en otros solo de máquinas. Los operarios iban a lo suyo, ¿no? Porque están todo el día con el producto, entonces van a lo que van, no platican contigo, no tienen tiempo de convivir, y yo soy una persona que se carga de energía de la gente. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho estar con la gente, aprender de los demás. Entonces, cuando me enfrenté a esa realidad, tuve, yo creo que mi primera crisis existencial de decir, es que no es como yo pensaba. Y por eso en la vida me he dedicado mucho por vocación a acompañar a chicos en los últimos años de universidad. En México participaba en la universidad para ayudarlos en la inserción laboral. Saber lo que estás estudiando, por qué lo escogiste y cómo te ves. Porque si lo escogiste por una situación similar a la mía, no es precisamente a lo que te vas a enfrentar cuando estés en el mundo laboral. Entonces creo que somos muy pequeños cuando tomamos esa primera gran decisión que va a determinar tu vida. Gracias a Dios, mi pasión me encontró o yo encontré mi pasión y ahora me dedico a los recursos humanos desde hace 19 años, pero no fue fácil, ¿no? No fue fácil primero decir, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida si no es como yo pensaba? Pero creo mucho en el universo, creo mucho en la energía y creo mucho que cuando tienes un propósito claro en la mente, al final lo tuyo te encuentra. En Puebla, de donde yo soy, en mi ciudad, está una de las plantas más grandes de Volkswagen, del grupo. Son 14,000 empleados solo en esa locación, o sea, solo en esa planta. Y ahí tuve la fortuna de crecer. Tuve esa fortuna de empezar a trabajar y hacer mi vida laboral en una empresa de ese tamaño, en donde no solo hacemos coches, sino que está recursos humanos y finanzas, y está el área que diseña, y está el área que los vende. Entonces, vi el proceso de inicio a fin de cómo funciona una empresa. ¿Cómo haces una planeación financiera que se una con el diseño? ¿Cómo traes los materiales desde compras? Y a la par iba creciendo en recursos humanos. Empecé desde lo más abajo, desde ser reclutadora hasta llegar a directora. Entonces pude ver el proceso del ¿Tú ya producto. empezaste en la planta de Volkswagen, ya empezaste de reclutadora? Empecé de recursos humanos, primero en un pequeño proyecto
que era, ¿cómo llegó? Te cuento. Sí. En mi universidad había una bolsa de trabajo y entonces cuando no sabías qué hacer ibas y te inscribías a la bolsa de trabajo para que te mandaran a vacantes. Las primeras vacantes a las que fui, obviamente ingeniera en computación y mucho con electrónica, me mandaban áreas productivas. Y un día me mandaron a 2 vacantes primero y le dije a la reclutadora, ¿sabes qué? No me está gustando, ya no me llames para áreas en la producción porque no es lo que quiero. Me dijo, ¿qué quieres? Le dije, no sé, pero ahí no me veo. Y entonces la reclutadora me dijo, ya hay un proyecto en recursos humanos que tiene que ver mucho con ir a entrevistar a los expertos, porque el promedio de antigüedad es de 40 años de trabajar ahí. Ir a entrevistar a estos expertos que se han desarrollado aquí y que mucho lo tienen aquí y ya no viene de lo que aprendieron en sus carreras, sino de lo que han desarrollado aquí dentro. Pero necesitamos a alguien que sea extrovertido para sacarles la información y luego documentarlo. Dije, vale, pues... Para ver un poco cómo iba el proceso de ellos en el trabajo, ¿no? Exacto, en la producción, cómo habían aprendido a identificar problemas de pintura o cómo le habían hecho para darse cuenta cuando una llanta venía chueca, ¿no? Cosas que aprendes más por la experiencia y querían extraer ese knowledge y documentarlo para luego entrenar a las futuras generaciones. Entonces así empecé. Entonces me tocó ponerme mi casco y ir a caminar a la producción con los expertos, pero fue un regalo, porque entonces yo aprendí desde el primer momento cómo funcionaba la producción y hablaba con la gente y qué le dolía a la gente. Entonces yo regresaba con recursos humanos y decía, oye, aquí les falta esto, aquí el manager no es tan bueno, aquí fíjate que el comedor está muy lejos. Entonces eso me ayudó a conectar la parte que yo traía como humana, como de estar con la gente y la parte técnica, y esa fue mi puerta de entrada a recursos humanos. Cuando acabé ese proyecto, me ofrecieron quedarme a trabajar ya en recursos humanos y dije sí, y me encantó. Y entonces yo decidí empezar una maestría en recursos humanos porque dije, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer. Y empezó mi carrera, entonces a la par que iba aprendiendo todos los días con mis colegas expertos, iba yo estudiando la teoría y así me quedé en recursos humanos y este enero cumplí 19 años haciendo recursos humanos. Pues qué bueno que encontraste pronto como tu propósito de vida, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Porque hay gente que va divagando por la vida en un trabajo y no encuentra realmente lo que le gusta durante mucho tiempo. Totalmente. Pero sabes, también creo la importancia de un mentor. Yo encontré un mentor dentro de la empresa que me ayudó mucho, que en los días difíciles me ayudaba a replantear las cosas, a la que podía ir y preguntarle, oye, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué piensas de aquí? Obviamente cometes muchos errores siempre. Entonces, oye, tú ves tus errores. A veces me cuestionaba, ¿de verdad debería de estar aquí o debería de regresar a mis bases de ingeniera? Y ella me ayudaba mucho, me ayudó mucho siempre. Entonces creo que siempre identificar un buen mentor en todas las etapas de tu vida. ¿Era mujer? Mujer, sí. Es muy importante. Sí, sí, es mujer. Y hoy en día sigue siendo mi mentora, ¿eh? Hoy le hablo y le digo, Ale, tengo Qué este chulo. tema, ¿qué opinas? Y hoy sigue siendo una gran mentora en mi vida. Creo que es muy importante tener mentores. Y en cada etapa, obviamente en ese entonces eran mis inicios, pero en cada etapa cuando pasé también de ser experta a ser manager y luego de ser una junior manager a crecer a una senior manager, cuando he ido creciendo siempre he tenido un mentor que me ha ayudado mucho como a focalizar, a encontrar. Creo que es básico en la vida encontrar un mentor. O sea que en cada momento que has estado cambiando, ¿no? Has encontrado una persona que te ha estado apoyando. Sí, Pues difícil también, ¿no? sí, pero ahí creo que debemos quitarnos los miedos. Por ejemplo, cuando llegué a Alemania, pues no conocía a nadie. Dejas de ser la experta porque en México yo sabía de todo, ¿no? Tantos años ahí me podían preguntar de la gente, de los procesos. Llegué a Alemania, un idioma totalmente diferente, que aunque lo había aprendido, nunca lo terminas de aprender. ¿Y en qué momento te dicen, Melissa, te vamos a mandar a Alemania? Cuéntanoslo. Pues mira, después de algo que te decía hace rato, es importante tener un propósito. Yo cuando decidí quedarme en recursos humanos y después de un par de años de estar ahí, dije, bueno, si voy a estar aquí, ¿cuál es mi cima? ¿Dónde quiero llegar? Y la dirección de recursos humanos fue mi cima.
Entonces me acuerdo que me senté y en una hoja empecé a escribir, en tal año voy a estar de directora y para llegar ahí tengo que conocer de esto y de esto y de lo otro y soy muy estructurada, entonces ingeniera al fin y al Ingeniera, cabo. ¿no? Sí, sí. Cerebrito ingeniera, ¿no? Pero era como mi wish list. Obviamente el camino no fue tal como lo escribí, pero quería aprender de todo. Entonces estuve en reclutamiento, estuve en training, estuve en consultoría de recursos humanos, dentro de la misma empresa siempre, como HR Business Partner. Mi primera gerencia fue la gerencia de reclutamiento, que es donde empieza todo el proceso, ¿no? Onboarding, engagement, todo. Cuando vino la pandemia, era yo gerente de comunicación interna en recursos humanos. Fue un gran reto comunicar a toda nuestra gente lo que estaba pasando, cómo cuidarse cuando nadie lo sabía. Estuve en el comité de crisis. Entonces, tuve oportunidad de conocer el proceso completo. Y después de, cuando tenía yo 2 años ya como directora de recursos humanos allá, dije, ¿qué sigue? Dije, ahora quiero ir a donde nace todo, porque al final nuestra casa matriz está en Alemania. Dije, ¿cómo se conecta todo lo que hacemos aquí y en todas las plantas del mundo con lo que se hace ahí? Entonces, fui a ver al que era el vicepresidente de recursos humanos, hice mi currículum, pedí una cita, fui y le dije, hola, soy parte de tu equipo de recursos humanos, y que quisiera yo irme. Me dijo, no, Melissa, ahorita está difícil, no hay internacionalizaciones en recursos humanos, la prioridad siempre es como más la producción. Le dije, bueno, si algún día se da. Pasaron unos meses y me llamó y me dijo, oye, ¿todavía te quieres ir? Le dije, sí. Me dijo, es que fíjate que ahora estamos tratando también en el grupo de hacer un programa internacional de desarrollo a las mujeres. Entonces estamos seleccionando mujeres de las distintas plantas para que vayan a Alemania. Y pensé en ti. Entonces, algo que he aprendido y que creo que todos deberíamos de hacer es siembra semillitas. Deja semillitas por ahí. Cuéntale tus sueños al universo en ese sentido, porque nunca sabes cuándo va a florecer. Y yo creo que eso fue una semillita que sembré, que en su momento no pasó de decir, pues no hay, pero que se le quedó en la cabeza, que estuvo ahí, que esa semillita floreció después. Y así fue cuando empecé una serie de entrevistas. Y recuerdo muy bien el día que me dijeron, estaba yo en una reunión muy importante con todo el consejo y me llamaron y vi que era un teléfono alemán y me salí. Y era el jefe de Alemania que me dijo, oye, te hablo para decirte que fuiste la seleccionada. Estaba yo súper contenta. Regresé a la reunión que estaba siendo bastante complicada, yo con una sonrisa, y dije, bueno, ahí está. Y pues obviamente ya lo había comentado con mi esposo, que es mi partner in crime en todo. Tenemos 2 hijos pequeños, que también dijimos, si nos vamos a mover es ahora, porque están pequeños y es cuando Claro, van contigo a donde tú te vayas. Sí. Y pues pusimos nuestras maletas y nuestra vida en un contenedor y nos fuimos a Alemania, pensando que iba a ser temporal, pensando que iban a ser 3 años de una expatriación, en la que íbamos a aprender, en la que iba a ser como un trampolín para mi carrera. Él también trabaja en el grupo y también tuvo oportunidad de encontrar un trabajo en Alemania, entonces nos fuimos los dos a seguir trabajando dentro del grupo, a crecer. Y de pronto vino la propuesta para venir a abrir la Gigafactoría aquí, pero ya con un contrato local, ya sin boleto de vuelta, que fue una decisión bien complicada porque había solo oportunidad para mí. Y entonces, pues se mueve tu familia, ¿sabes? Estando lejos, con 2 niños pequeños, también demanda mucho. Y algo que tenemos claro, mi esposo y yo, es que no queremos que crezcan en una escuela todo el día o con alguien más que no seamos nosotros. Entonces tuvimos una conversación, muchas conversaciones, muchas noches de decir qué vamos a hacer y al final decidimos aventurarnos. Él dejó su trabajo e invertimos los papeles. Ahora él está en casa, él se encarga del súper, la comida, los niños, el médico, y yo estoy dedicada 100% al trabajo, ¿no? Y hemos hecho un gran equipo. No ha sido fácil, claro. Él ha conocido un rol que no conocía, pero que está haciendo maravillosamente. Y bueno, yo también ahora tengo un rol diferente, aunque siempre he trabajado. No es lo mismo ahora saber que todo depende de ti. Un proceso muy grande, ¿no?, que habéis hecho Muy. de pareja para llevar adelante pues la vida familiar y profesional
Sí, y un cambio de estructura mental, ¿no? Grande. totalmente. Y de paradigmas. Imagínate de una cultura como la mía, que claro, está muy modernizada, pero en México seguimos teniendo esta cultura muy dividida. De los hombres son los que trabajan, las mujeres están en su casa y tal vez trabajen, pero sigue estando muy marcado. Obviamente nos enfrentamos desde a bromas entre colegas, ¿no? De ahora vas a ser el mantenido y cosas que no ayudan, que te hacen cuestionarte, que te hacen retarte, pero al final creo que algo que he aprendido en todo este proceso, Cira, de expatriarte, de volver a encontrarte, de superar miedos, síndrome del impostor, es que tienes que vivir tu historia, que no puedes vivir desde los zapatos de los demás. Porque creo que esas preguntas que tenemos de ¿seré suficiente? O ¿y si es un retroceso en mi carrera? Vienen de las historias de afuera, de, de todo lo que oyes y dices, no, quiero demostrarles que sí, pero ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Se va a preocupar? Creo que cuando logramos callar esas voces de afuera y cuando te centras en ti sin culpa, es cuando entonces empiezas a fluir. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, mi esposo es muy así también, ¿no? Él se centra en su decisión. Entonces, cuando logramos callar esas voces externas y decir nuestro núcleo, cómo queremos vivir nuestro núcleo, qué queremos enseñarles a nuestros hijos, porque lo comentábamos tú y yo, no somos mamás de hijos hombres, tenemos una gran responsabilidad y creo que hoy algo que también estamos haciendo con este cambio de paradigmas, de ciudades, de cultura, es enseñarle a nuestros hijos la diversidad desde el centro de casa, porque ellos ven igual a papá planchando que a mamá planchando, o igual han visto a su papá trabajando que a su mamá trabajando. Entonces creo que para ellos no hay esa barrera hoy. Ellos no lo identifican aún, pero creo que están creciendo sin esos paradigmas, ¿no? Ellos ya llevan tus hijos ya llevan mucho aprendido, ¿eh? En Yo la vida. espero que sí. Sí, sí, sí. Ya están a otro nivel, ¿no? De ver lo que es una familia y una estructura familiar y profesional, ¿no? Viendo, pues eso, los papeles invertidos de los que normalmente, ¿no? Sí. Se ven. Y tu marido habrá tenido que hacer oídos sordos durante mucho tiempo y para eso hay que tener una fortaleza interior también grande y tú Sí. has tenido la suerte de haber elegido muy bien, ¿no, Melissa? Yo creo que sí. Porque tener un hombre, porque ellos siempre están ahí, ¿no? Con el ego, ¿no? El ego subido, ¿no? Y tener un hombre que ha dejado atrás el ego para Sí. apoyar a su mujer y a su familia. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es que esa es otra decisión muy importante en la vida. Creo que el elegir a tu pareja es muy importante. Hablamos del amor, claro, el amor es importante, ¿no? El amor es lo primero que te abre la curiosidad o las ganas de querer conocer a una persona. Pero más allá del amor, también creo que hay que ver las metas en común, los valores en común, de dónde viene él, de dónde vienes tú, ¿no? Y al revés, para los chicos, de dónde viene ella y de dónde vienes tú. Si tienen los mismos sueños, si quieres llegar al mismo lugar, la misma ambición. Yo me acuerdo haber tenido un novio alguna vez en mi vida que le dije, es que a mí me encantaría vivir en otro país y me dijo, no, ¿cómo crees? Eso es para la gente, no sé, de otro nivel y ahí fue cuando dije, este chico y yo no vamos a llegar a ningún lado. Ya viste que ibas a avanzar poco, ¿no? Exacto, entonces, como siempre obviamente hay decisiones, yo siempre digo, tengo una frase que creo, hay decisiones que te rompen el corazón pero le dan paz a tu alma. Y a veces hay que tomar esas decisiones. Oye, qué frase más chula. Repítela otra vez. Que hay decisiones que te rompen el corazón pero le dan paz a tu alma. Me voy a apuntar. Muy buena, esa frase. Y creo que eso pasa a veces cuando estamos en relaciones de pareja, no nos queremos romper el corazón, pero nuestra alma no está en paz. Y al final cuando encuentras las dos, donde tu corazón está completo y tu alma también, y porque ya analizaste todo esto y ya viste que van al mismo lugar, entonces se pueden agarrar de la mano. Todos los matrimonios creo que atravesamos crisis, cosas complicadas, lo hemos pasado nosotros también, en donde te cuestionas, ¿queremos seguir o es el momento de no? Pero al final hemos apostado el uno por el otro y por nuestro team, ¿no? Siempre decimos que nuestra familia es nuestro team. Entonces,
ahí es donde vamos y creo que esa también es otra decisión importante en la vida de cualquier persona. ¿Con quién la quieres compartir? Desde luego. Tener una persona a tu lado que te hace funcionar, ¿no? Con todas las herramientas posibles para que tú crezcas tanto a nivel personal, emocional y profesional, Melissa. Sí. Eso es muy difícil. ¿Y qué es tu principal fan cuando tú estás triste? Que cuando tú estás en el piso es quien va y te da la mano y te dice, a ver, acuérdate por qué estás aquí, acuérdate de todo lo que has hecho, no te dejes vencer, ¿no? Sí, sí. Las mujeres muchas veces hablamos de que todos los hombres son iguales, que tal, que no sé cuántos, pero mira, vemos que siempre sí, hay una luz, hay una esperanza, hay una luz, ¿no? Sí, estábamos comentando antes que nosotras estamos educando a nuestros hijos desde esos conceptos, esos valores, para que sean hombres así. Sí. Esperemos en un futuro que ver que lo hemos logrado, ¿verdad? Sí, Elisa? creo que ese será nuestro principal motivo de satisfacción en la vida, ¿no? Sí, porque nuestras experiencias como mujeres, pues eso, a nivel profesional, también nos han hecho ver muchas cosas, ¿no? Que sabemos que queremos educar a unos hijos con unos valores muy firmes, ¿verdad? Totalmente. Elisa? Que no estén contaminados, ¿no? Sí. Y al final yo creo que eso lo hacemos desde el núcleo, desde el hogar, no desde lo que les contamos, sino desde lo que ven todos los días. Sí, ¿no? cierto. Desde el ejemplo. Desde el ejemplo, exacto. Sí, Esa es la desde el palabra ejemplo. correcta, el ejemplo. Y desde el amor, ¿no? Muy importante. Sí. Sí. Y desde el núcleo familiar, ¿no? Lo que ellos perciben y cómo ellos se sienten, ¿verdad? Sí. Melissa, ahora vamos a hablar un poco de la parte de un mundo, tu mundo profesional de hombres. Porque tú has tenido que romper muchísimas barreras, me imagino. Sí. Y lo has tenido y lo seguirás teniendo a día de hoy. Cuéntanos qué es lo más difícil como mujer que has tenido que afrontar en tu profesión. El día a día, el mantenerte. Obviamente creo que todas las mujeres tenemos un reto muy grande. Y en un mundo automotriz, obviamente por la naturaleza lleno de hombres, tienes muchos desafíos, pero que te hacen más fuerte. Pero no es fácil. Obviamente yo empecé con 24 años en la empresa, muy novata, recién egresada, no sabes lo que se está viviendo allá adentro. Y yo recuerdo haber vivido muchas escenas, es que vives de todo, desde el acoso, ¿no? Del colega que malentiende que eres una persona abierta. Y entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas el verte suficientemente profesional, pero marcar un límite muy claro de que tú estás ahí trabajando? ¿Con quién lo compartes? Porque algo que nos pasa a las mujeres que vivimos acoso es que nos sentimos culpables. Que piensas que hiciste tú para que el otro esté entendiendo algo diferente. Y no es así. Y cuando estás en un mundo automotriz, laboral, creo que laboral en general, en el que quieres demostrar que eres lo suficientemente profesional para crecer, ¿cómo lo manejas? O sea, aprender a manejar eso. Y hoy, al día de hoy, tenemos protocolos de acoso en las empresas, en todas las empresas muy fuerte. Pero hace 19 años no había. Entonces ese fue un reto que tuve muy grande. Y luego viene el reto de, pero es mujer, es joven, se va a casar, va a tener hijos. No sabemos si mejor la escogemos a ella o a un chico, ¿no? Entonces también, ¿cómo demuestras que no importa que tú quieras tener una vida familiar, que también puedes ser lo suficientemente profesional para saberlas combinar? Porque ellos también la combinan, ellos también son papás, ellos también estudian maestrías o hacen otras cosas mientras trabajan. Entonces, ¿por qué hay el paradigma de que nosotras cuando somos mamás no vamos a poder? Claro que vamos a poder. Entonces, llegué a esa edad en la que cuando se ponía mi nombre sobre la mesa, era, pero está en edad de que va a querer ser mamá. Entonces, sí o no, sí o no. Entonces, entras cada día a la sala de reuniones a demostrar que puedes. Y tienes el desgaste mental que conlleva, porque entonces una noche tienes que preparar perfectamente y con una pulcritud tu discurso, tu presentación, lo que vas a decir, para que siga sonando lo suficientemente profesional.
lo demuestras, sigues creciendo y llega el momento en el que se hace realidad y eres madre. Yo te contaba, ¿no? Antes de empezar esto, que una vez, después de regresar de mi primera maternidad, había un puesto vacante, el de dirección de recursos humanos que yo tanto quería, y me mandó a llamar el director de todo el área y me dijo, hay esta posición, me gustaría mucho que fueras tú, pero estoy invitando a la Melissa que yo conocí antes de ser madre. Entonces yo le dije, es que yo sigo siendo la misma Melissa. Antes y después de ser madre, antes y después de mi periodo de maternidad, sigo teniendo el mismo IQ, la misma experiencia y el mismo background que tenía antes de irme a cuidar a mi bebé. Pero fue un momento muy complicado y siempre te quedas con la idea de si contesto, ¿qué va a pasar? Entonces, el ir rompiendo estos diálogos. También recuerdo que cuando en la empresa se abrió la vacante del asistente técnica del vicepresidente de todo recursos humanos, yo me quise postular. Y cuando fui a hablar con el que era mi jefe, me dijo, pues mira, como tú quieras, pero hay otros 2 candidatos. Uno acaba de regresar de Alemania y otro habla alemán como lenguaje materno. Entonces, ¿qué vas a hacer tú ahí? Dije, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aportar toda mi experiencia, todo el contexto del mundo laboral de recursos humanos, que se necesitan muchas leyes y que yo sé, y voy a dar todo lo que le he cultivado en esta empresa. ¿Y sabes qué? Me escogió a mí. Y cuando me escogió a mí, le dije, ¿por qué me escogiste a mí? Me dijo, porque en tu currículum vi que tienes, a la par que has estado trabajando, has estado estudiando. Una persona que se interesa tanto por desarrollarse y aprender cosas nuevas, yo sé que lo que aquí pase, lo vas a poder resolver. Entonces, fue un shot de sí puedo, porque yo iba con ese diálogo de no vas a poder, y claro, se te queda en la cabeza y dices, y si mi jefe tiene razón, y vale la pena, y si mejor no voy, al final fui y me quedé. Y fue un decir también, a ver, quítate otro velo, claro que puedes, sigue adelante, pero es complicado. Hay que saber cuándo escuchar a las personas que tienes detrás, ¿no? Y cuándo no escucharlas. Sí, cuando callar esas voces externas y volverte a escuchar. Porque bastantes voces internas tenemos, ¿no? Para, para intentar todos los días, ¿no? Decirnos lo que valemos, ¿verdad, Melissa? Melissa, has nombrado que has tenido que enfrentarte al acoso laboral y es una cosa a la que nos hemos tenido que enfrentar, yo creo que casi todas las mujeres. Y es algo muy desagradable Total. que tengas que estar demostrando tu valía en el mundo profesional y que además tengas que estar guerreando, ¿no? Eh, con la espada, con el escudo, con hombres que te están acosando. ¿Cómo lo has llevado tú, Melissa? Yo creo que con valentía. Y lo mismo que te decía hace rato, en esos momentos hay que recordar a tu yo interno y decir quién soy y de dónde vengo. Algo importante es levantar la voz. No nos podemos quedar calladas. Y no nos podemos quedar calladas cuando lo estamos viviendo, pero tampoco cuando lo estamos viendo. Porque nos hacemos cómplices de eso. Entonces, más allá de los protocolos de la empresa, la verdad es que yo tengo la fortuna de estar en una empresa en la que tiene unos protocolos excelentes, pero más allá del protocolo de la empresa es desde ti, ¿no? Porque la empresa puede tener las herramientas, pero si tú no eres valiente, si tú no te atreves, y no dudar, porque nos dedicamos todos los días, todas las mujeres que trabajamos, creo que nos levantamos todos los días con la carga de la lista de to-dos que tienes que hacer, pero también con la carga de decir, tengo que demostrar a mis colegas, a quien tú quieras, ¿no? Entonces, lo más importante es levantarte y decir, me tengo que mostrar a mí, yo sé quién soy, y entonces ir y levantar la voz cuando estás viviendo esto. No Pero tener miedo. normalmente los hombres que acosan en los trabajos, yo también, en casi de todos los trabajos que he tenido, también he sentido el acoso laboral. Y fíjate, 2 mujeres y las 2 lo hemos sentido, Claro. uno en un ámbito laboral totalmente diferente al mío. Sí, Y yo me imagino que será la voz somos la voz, ¿no? De casi todas las mujeres. Es muy difícil y sobre todo los hombres que te acosan, que te acosan en el ámbito laboral siempre están por encima de ti, ¿no? sí, siempre. Qué difícil es eso, ¿no? Es súper difícil, pero tenemos que pararlo y tenemos que moverlo hacia adelante.
hay que ocupar los mecanismos de la empresa, no hay que tener miedo. Y yo que soy de recursos humanos se los digo, no hay que tener miedo, porque a veces le tenemos miedo a recursos humanos. Y si me corren, es que los mecanismos se han hecho para que no te corran, para que no tengas que cargar con eso y para que no te Si me pase. corren es si me despiden, ¿no? Sí, perdón, para que me despiden. Sí, es que tenemos palabras diferentes Sí, sí, en sí. español, sí, me despiden. No te van a despedir, al contrario, hay que ocupar los mecanismos que existen porque para eso existen. Hay que ser valientes, hay que levantar la voz. Y si te despiden, es que al final no era tu lugar, ¿sabes? Pero no tiene que ser esa la voz Es que es una angustia total, ¿eh? Cuando tú Claro. te tienes que enfrentar todos los días a ir a trabajar y que vas a ver a esa persona y esa persona va a estar, ahí. Pero a veces el miedo, mira, cuando a mí me pasó, yo tenía, no me acuerdo exactamente, pero todavía estaba en mis 20, era casi recién ingresada a la empresa, entre mis 25, 26, y él era un alemán, ¿no? Que vienen de la casa matriz, con un puesto más arriba que el mío, y se empezó a hacer, porque primero tú te las ingenias y lo manejas, ¿no? Y entonces vas a la reunión acompañada o procuras no topártelo en el comedor, pero cuando sobrepasa eso, entonces, ¿cuándo paró? Cuando levanté la voz. Cuando fui hacia mi jefa en ese entonces y le dije, me está pasando esto, lleva tanto tiempo pasando, traté de manejarlo, no es algo que pueda manejar y no sé qué hacer. Me dijo, ¿por qué no viniste antes? Y ahí me di cuenta que debí de haber ido antes. Entonces, cuando levanté la voz, cuando lo comenté, cuando lo hice, fue cuando empezaron a pasar cosas. Entonces, siempre hay que levantar la voz. Y tienes que estar segura de que no es algo que tú hiciste mal, Ujú. ¿no? Pues tuviste mucha suerte porque la mayoría de las veces tienes que cogerte del trabajo. A mí es lo que me ha pasado. Yo, al final, cuando me ha pasado, lo que he hecho ha sido irme. Sí, porque no te queda otro remedio. Sí, Claro. irme del trabajo. Porque no en todas las empresas tienes a alguien que te está escuchando y que te Totalmente. apoya. Totalmente. Pero ve dónde estás. Entonces, al final también, yo te digo, creo mucho en el universo, en Dios, en lo que cada persona quiere creer, en la energía. Al final somos energía, que a veces también la vida tiene maneras de sacarte de donde no debes de estar. Y a veces esas situaciones que vivimos, ahorita estamos hablando de acoso, a veces son otro tipo de situaciones que no te valoran o que ya no te sientes a gusto por cualquier razón, culturas tóxicas, es porque el universo te está diciendo no es tu lugar. Pero cuesta trabajo porque de cierta manera te va rompiendo un poquito. Sí, sí, te va rompiendo y hay mucho sufrimiento detrás, ¿eh? Hay mucho sufrimiento detrás, Sí. hay muchas Es que se dudas. habla muy ligeramente, pero hay mucho sufrimiento detrás de cada mujer que es acosada en el ámbito laboral, sí. Pero también tenemos que hacer piña entre nosotras. Sí. ¿Sabes? Hay que buscar gente. Hace rato también hablábamos, lo que es muy triste es que a veces las mujeres somos nuestras peores enemigas. Totalmente, sí. Tú también tienes que guerrear, ¿no? Porque con mujeres y con hombres. Con hombres para demostrar que una mujer también puede estar donde está. Entonces, y luego con las mujeres, porque en las empresas grandes, las mujeres es como, ¿no? Tienes muchas fieras, ¿no? Sí. A tu alrededor que lo que quieren hacer es hundirte. ¿Cómo has gestionado eso, Melissa? Mira, yo soy una persona muy positiva. Trato de ver lo positivo siempre en la gente, pero a veces no puedes, ¿no? También no eres de piedra. Pero yo creo que las mujeres somos muy competitivas en el trabajo porque nos han enseñado que los lugares son pocos. Entonces, cuando se abren pocos lugares, todas Cierto, competimos. Y a veces cada una tiene su posición y aún así competimos. Yo creo que debemos de empezar a hacernos conscientes de que competimos porque el sistema nos ha hecho competir, porque nos han insertado en las venas esa cultura de no pueden brillar todas. ¿Por qué no? Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el diálogo y empezar a entender entre mujeres que si yo voy y te cuestiono, oye, ¿por qué lo hiciste así? No estoy cuestionando porque quiera tu puesto o porque te quiera sacar, te estoy cuestionando porque es parte del trabajo. Porque entre ellos lo hacen. Si ves las dinámicas, yo a veces veo las dinámicas, trato de analizar mucho desde fuera, también para aprender, ¿no? Y ellos discuten en una reunión, se dan con todo, pero luego salen y vamos a tomar una copa o nos vemos después del trabajo. Y nosotras no. Nosotras y ya... Nos lo llevamos dentro, Sí. ¿no? Y no te la quieres Nos lo llevamos a casa, ¿verdad?
¿Y por qué no también entrar en eso? Obviamente es una cultura también complicada, en esto hablando del acoso y de los lugares que nos han impuesto a cada quien en las empresas, nosotros nunca entraremos en el after work, ¿no? Porque ellos se van después del trabajo a tomar una copa y para ti es complicado como mujer, para mí ha sido siempre complicado como mujer. Si vas, porque vas, y entonces ¿qué mensaje estás mandando? Si a veces son puros hombres y tú eres la única mujer dentro del grupo de managers o de líderes. Pero si no vas, entonces ¿por qué no convives? Pero si vas, ¿hasta dónde puedes? Claro, es que si vas, es como que también tienen derecho ya, como que tú estás rompiendo un muro que ellos, ¿no? Exacto. No sé si me explico. Sí, sí. Que ellos tienen el derecho de romper, ¿no? Como tal. Cuando no. Y si no vas, te pierdes las Y conversaciones. si no vas, es como que no estás dentro de la piña, ¿verdad? Laboral. Exacto. Pero hay cosas que ¿Y tú tenemos. qué decides, Melissa? No, ha sido complicado. Es muy complicado, pero yo trato de mantenerme siempre muy neutral, ¿sabes? Si sé que son puros, depende a dónde vayan. Si es una comida en un restaurante a la hora del almuerzo, esto, bueno, vamos. Pero si es un after works de copas hasta las 3 de la mañana, digo, ahí no entro, No entras, ¿no? ¿no? Ahí Lo hay que dejas para los hombres. sí, que ellos se vayan. Yo creo que hay que ser inteligente en esas jugadas. Y claro, a veces también estás estresada y te apetecería irte a tomar una cerveza. Pero hoy todavía no estamos en ese mundo laboral con esa madurez. ¿Todavía no, Melissa? Todavía, yo digo que todavía no. Digo, cada quien podrá contar diferentes experiencias, ¿no? Aquí ya contábamos cada una la nuestra, pero yo creo que al final lo que nos identifica en cualquier mercado que estemos, en cualquier empresa que estemos, es decidir desde nuestro interior, hacernos responsables, sin culpas y convencidas de lo que somos y de lo que podemos lograr. Ujú. De no dejar que esos diálogos autoimpuestos de que hay pocos lugares sigan permitiendo que compitamos entre nosotras. Tenemos que empujarnos entre nosotras. Ujú. Desde luego eres una mujer, vamos, digna de admirar totalmente, Ay, gracias, Melissa, Sara. porque se te nota una personalidad y una fuerza, pero sin lugar a dudas, eh, es que lo has mamado en tu círculo de tu familia, ¿eh? Y Sí, también el rodearte. Una vez leí un libro, no me acuerdo cuál era, pero decía que si te juntas con 5 personas que consumen drogas, vas a ser la sexta. Que si te rodeas de 5 lectores, vas a ser la sexta. Entonces, ¿con quién te rodeas? cierto. Y cómo ven la vida la gente, ¿no? Entonces yo trato de rodearme de gente positiva, que vea el mundo con lentes rosas igual que yo. Y claro, me he roto muchas veces. El emigrar es un proceso muy complicado porque pierdes tu identidad. La gente que sabe lo que soy, como soy, se quedó en mi país. Y aunque yo traigo lo que soy conmigo, la gente te conoce a veces por una percepción. Y entre diferentes culturas, algo que he aprendido es que el liderazgo femenino no es internacional, es situacional, ¿no? En México somos muy jerárquicos, el liderazgo tiene que ser jerárquico. En Alemania es un liderazgo muy confrontativo de decir no y por qué y yo opino y poner tus ideas sobre la mesa y eso te da un lugar en la mesa. Pero en España todo es relacional, ¿no? Es más, si te vas a tomar el almuerzo con tus colaboradores o con tus colegas. Qué interesante esto que acabas de decir, porque claro, en cada sitio del mundo el ámbito profesional cambia totalmente, ¿no? Totalmente. Y aún siendo la misma empresa, el mismo grupo, cambia. Y entonces el reconstruir tu integridad en cada cultura, a la vez que te estás adaptando tú personalmente. Yo lo he comentado es con mi esposo, he sentido que como si fuera una vasija que rompieron y hay un proceso en el que me tardo en encontrar otra vez los pedacitos y volverlos a Sí, ¿te has pegar. sentido así? Totalmente, me he sentido a Cada veces vez que has así. cambiado de país. Sí, yo creo que no se rompió la vasija en un país, sino que se fue como quebrando, porque tienes que volver a reconstruir tu identidad. Cuéntanos la diferencia entre las nuevas generaciones que están ahora llegando al ámbito laboral y las generaciones más Más como nosotros. como nosotras, exactamente. Creo que las nuevas generaciones, algo que me encanta es que tienen muy claro que su prioridad son ellos mismos. El tener tiempo para sus hobbies, el tener tiempo para sus familias o para lo que ellos decidan que es lo más importante en su vida, es algo súper relevante.
y buscan que las empresas sean congruentes con ese modo de vida que ellos tienen. Entonces nos está obligando a las empresas obviamente a tener ahora diferentes modelos de compensación, porque antes la gente de mi edad, ¿no? Los que estamos en los 40, nos queríamos quedar en la empresa para toda la vida, buscabas como pertenencia, y hoy ellos no buscan tanto eso, buscan en las empresas que quieran darles como esa oportunidad de tener el equilibrio. También veo que tienen mucho más seguridad para compartir sus puntos de vista, lo que piensan que está bien, que está mal, para poner sus ideas sobre la mesa, son muy creativos. Entonces, eso también creo que está muy bien de ellos. Me gusta mucho y aprendo mucho de ellos. En la empresa tenemos ahora algo que se llama reverse mentoring en el grupo. Aquí todavía no lo implantamos porque estamos en otro momento, que ahora las nuevas generaciones les dan mentoring a los baby boomer o a los managers más senior. Sí, en serio. Se Qué llama chulo. reverse mentoring y está increíble, me gusta muchísimo porque ahora ellos son los mentores y nos enseñan de tecnología y de nuevas tendencias y de cómo hacer las cosas más fáciles. Porque a veces en las empresas queremos seguir con Excel y PowerPoint, ¿no? Y ellos traen ya herramientas que te dicen, eso lo podemos hacer en 3 segundos. Entonces creo que las nuevas generaciones están rompiendo muchos paradigmas de nuestras generaciones y lo mejor creo que es combinar ambas, como siempre. Combinar ambas generaciones porque los de antes, los que tenemos la experiencia, aprendemos mucho de ellos, pero ellos también pueden aprender mucho de nosotros. Entonces creo que estamos en un momento ahorita en el mundo laboral muy interesante en donde los objetivos y las raíces de ambos mundos son distintos y que cuando se están combinando está generando algo muy, muy innovador, muy nuevo. Qué interesante lo que me has dicho porque, claro, antes era que las personas cuanto más experiencia y más años en una empresa, más tenían que aportar, ¿no? Y a la gente joven, como todos hemos empezado de jóvenes, ¿no? Sí, Y como que no se te valoraba tanto ni profesionalmente ni a la hora de tú exponer, ¿no? Tus conocimientos, ¿verdad? sí, Y siempre eran los mayores los que tenían que enseñar a los a más los jóvenes. jóvenes. Y ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Sí, es un poco de ambos, ¿no? Los más grandes les enseñamos cómo funcionan las cosas, el expertise técnico o los porqués, ¿no? Ahí sí se van los porqués y ellos nos enseñan distintas maneras de hacerlo, de ver la vida, nos cuestionan. ¿Pero por qué te vas tan tarde? ¿Pero esto porque lo podemos hacer mañana? Y si lo hacemos diferente, trabajan mucho más en equipo, son también más de comunidad. No sé por qué, pero también son, bueno, pues lo hacemos entre todos, ¿sabes? Ven la vida más fácil, ¿sabes? ¿Sí ven la vida más fácil? Sí, ven la vida más fácil, Qué bonito, ¿no? más simple, sí. A mí me gusta mucho trabajar con las nuevas generaciones. Pues me gusta lo que has dicho porque fíjate, a mí me pasa, yo tengo 2 hijos, Melissa, uno tiene 23 Ajá. y otro tiene 25 y me enseñan muchísimo cada día, muchísimo, ¿Verdad? ¿eh? Sí, sí. Sin embargo, yo nunca he oído a mis padres decirles, o sea, oírles hablar, decir que yo les he enseñado cosas a mis padres, ¿no? Sí. Porque como que venimos de una generación que la palabra de ellos o las experiencias de ellos eran como mucho más importantes, ¿no? Que lo que nosotros pudiéramos aportar. Total. Sin embargo, Mm. las generaciones de ahora, que se habla mucho en los medios, ¿no? De que, pues eso, de que no tienen tantos valores o, claro, una manera de educarse y de crecer totalmente diferente a la nuestra. Sin embargo, yo los veo mucho más evolucionados a nivel de dentro, a nivel espiritual, Sí, por lo menos en torno de la gente joven, de mis hijos y de sus amigos, los veo más evolucionados a nivel de todo, como tú dices, ¿no? Valoran muchísimo más otras cosas que tienen que valorarse por encima de una profesión o un salario o un empleo, ¿no? su bienestar personal. Exactamente, lo valoran mucho más. Y luego también a nivel de de muchos ámbitos nos enseñan muchísimas cosas. Yo aprendo muchísimo con mis hijos cada día, ¿eh? Sí, dijiste algo muy interesante. Creo que nosotros crecimos con la generación de los papás que nos decían, ya te darás cuenta cuando seas padre, y siempre el diálogo era el diálogo que nos contaban porque yo tengo la razón. Exactamente. ¿No? Siempre Sí. eso era, algún día tendrás mi edad y entenderás todo lo que yo hago y por qué lo digo. Y creo que las generaciones, como las edades de tus hijos, crecieron más con justo por donde veníamos los papás que hemos educado a esos hijos, de decir,
es tu vida, es tu bienestar, toma las riendas y por eso ellos están mucho en yoga, en meditación, se preocupan por su cuerpo físico y mental y entonces todo eso se lo llevan al trabajo y hacen que también aprendamos mucho de ellos. Creo que los diálogos están cambiando, los tiempos están cambiando, pero a mí me gusta mucho el cambio que están viviendo en eso, porque creo que todo viene desde dentro y al final la historia de nuestros padres fue su historia, pero no tenemos que repetirla y nuestros hijos no tienen que repetir la nuestra, ¿no? Es como que nuestros padres nos decían, esto es así porque sí. Sí. Es que me han venido tus palabras, me han venido a la cabeza de esto es así porque sí, porque lo digo yo. Porque soy y lo tu que madre. tú dices, ya te darás cuenta. Sí. Sin embargo, nosotros razonamos tanto con nuestros hijos que Sí. los dejamos, yo siento que los dejo también equivocarse y les digo, pues mira, es que la vida es resolver problemas, es equivocarte, es aprender de las equivocaciones. Sin embargo, para nuestros padres como que nos equivocábamos y fallábamos. Sí. Sin embargo, ahora la equivocación es pues que lleva es dentro del contexto de la vida, ¿no? Pero Están qué todo el tiempo- importante, qué Estás importante todo el tiempo porque equivocándote. hemos hablado también de dónde traemos las mujeres eso de si fallo tan difícil. Pues es que también viene de ahí, de ese diálogo, Sí, ¿no? sí, es verdad. Apenas estaba leyendo un libro que decía, a ver, ¿qué haces cuando tu hijo pequeño derrama la leche? Es que eres un tonto, ¿por qué derramaste la leche? Y lo hace sentir que es lo peor y daña su autoestima. Pero si va tu amigo a tu casa y riega la leche, derrama la leche, lo que haces es, ven, te ayudo, no pasa nada. Exactamente. ¿Por qué no lo hacemos en casa con nuestros hijos para darles seguridad? Entonces, de ahí viene también, es un tema muy interesante. Sí, porque yo lo intento hacer en todas las equivocaciones que hacen mis hijos. Y bueno, pues has puesto el ejemplo de derramar la leche, eso lo llevamos a todos los ámbitos. Nunca me enfado. Y siempre me dicen, pero es que ha pasado esto. Digo, bueno, pues ahí tienes el aprendizaje. Para aprender a perder. Claro. Para aprender a perder. No, porque estoy muy enfadada, porque esto, lo otro. Es que es así. Me encanta, esa me la voy a llevar para aprender a perder. Para aprender a perder es que no puedes... ¿Qué vas a hacer? No puedes... Yo siempre les digo, no tenemos una máquina del tiempo para volver atrás. ¿Qué vas a estar llorando todo el rato lo que te ha pasado? No. Levántate y prepárate para la próxima. Y que no te vuelva a pasar. Exactamente, prepárate para la próxima. Y aprendiste, no pasa nada. Sí. Ese suele ser mi encanta. Mi aprendizaje hacia mis hijos. Que no es fácil. A veces sí dices, pero sí. Es que ahí tenemos que ir. Es que no tenemos que perder el tiempo enfadándonos o diciendo, ay, si hubiera hecho, no tienes posibilidad. No. Ya, ¿para qué vas a decir si hubiera hecho? Si ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. Supéralo y a resolver el problema y lo que y a estar fuerte para el siguiente, para llevar la vida. ¿Verdad, Melissa? Totalmente. ¿Cómo me gusta hablar contigo, Melissa? Visualmente, podríamos estar aquí creo que muchas horas hablando. Sí, aquí tienes tu casa para cuando quieras Lira. volver, porque, bueno, yo creo que volverás en alguna ocasión, Lira. Porque tienes unos valores desde el punto de vista de mujer y desde el punto de vista profesional muy fuertes y muy, muy consolidados. Muchas gracias. Me gustaría que acabáramos el programa dando tú un mensaje a las mujeres. Pues creo que lo he dicho muchas veces. Tenemos que apoyarnos entre nosotras, tenemos que dejar de vivir desde la culpa, tenemos que abrazar lo que somos y saber que parte de equivocarse es parte del camino. No está mal ser vulnerables, no está mal levantar la voz, poner nuestros puntos de vista sobre la mesa y honrarnos entre nosotras. Creo que el día que logremos honrarnos entre nosotras sin dejar de competir, este mundo femenino avanzará distinto. Muchas gracias, Ira, por abrirme el espacio. Amén, así sea. Tus palabras, ojalá. Nada, gracias a ti, Melissa. Muchísimas gracias.